1 punto de la tarde, bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, una mañana cargada de noticias. Mi nombre es Rocío Lazo y será un gusto dárselas a conocer. Los bomberos voluntarios reportaron que esta mañana volcó un bus extraurbano en el kilómetro 13 de la ruta a San Pedro Ayampuc. Hubo necesidad de movilizar a 3 compañías de estos cuerpos de socorro para prestar primeros auxilios a varios pasajeros. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial. Ahí está, papi. Dale, nos vamos. Y una persona murió tras un accidente entre una motocicleta y un cabezal sobre el kilómetro 98.5 de la ruta al Pacífico CA9 Sur, jurisdicción del puerto de San José en Escuintla. El percance obstruye el carril derecho, por lo que las autoridades hacen un llamado a conducir con precaución. A la escena acudieron los cuerpos de socorro y el Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Y en estos momentos se realiza una requisa en la granja de rehabilitación Pavón en Fraijanes en busca de armas de fuego y otros ilícitos. De manera preliminar se conoce que han localizado aparatos electrónicos, pero esta información está en desarrollo, por lo que le invitamos a seguir nuestras distintas plataformas y redes sociales para los detalles. Un grupo de exmilitares protestó esta mañana frente al Congreso de la República luego de no poderse reunir con los diputados para discutir una compensación económica que exigen por su servicio. Esto debido al repunte de casos de coronavirus dentro del legislativo. Nosotros estamos indignados porque están jugando con el sentimiento del veterano, porque ellos nos hubieran avisado, nos hubieran dicho que hoy no se iba a atender. Porque ayer precisamente estuvimos en el Congreso, aquí estuvimos ayer. Conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 en nuestro país. El Ministerio de Salud reportó este jueves otros 1.567 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 208.694 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 31 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 7.120 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 188.695. Finalmente, le mostramos en pantalla los casos activos estimados, que son de 12.879, y se efectuaron 11.217 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios. Recordemos que esta actualización corresponde al 14 de abril, de las 0 a las 23:59 horas. Que no se afecte una vez más la economía es lo que esperan escuintlecos ante las restricciones que podría adoptar el presidente Yamatei ante el incremento de casos de COVID-19 en nuestro país. Carlos Paredes entrevistó a algunos vecinos quienes opinaron al respecto. Adelante. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Pues en efecto hay opiniones encontradas en cuanto al anuncio que darían el día de ayer en presidencia de que para el día de mañana viernes se van a anunciar nuevas restricciones en relación a la movilización de personas debido al COVID-19. Situación que tiene preocupados los escuintlecos, quienes esperan no afecte a la economía del país. Afecta muchas cosas, la economía de todo el país, de todos los guatemaltecos, desde el más chiquito hasta el más grande. Mire, es algo complicado es esa situación que está pasando en Guatemala, se da tristeza. Yo en mis años que tengo, pues nunca había visto una situación así, ¿verdad? Porque los gastos se vienen a fin de mes y el dueño de los cuartos donde uno alquila no anda preguntando si uno no tiene o no tiene para pagar. Entonces caemos a una desnutrición porque ya no vamos a tener para comer. Si no nos mata la pandemia, nos mata el hambre. Lo vivido en el 2020 debido al cierre que hubo a raíz de la pandemia, pues muchos negocios no se han recuperado. Y esto es lo que nos indica el representante de la Cámara de Comercio filial Escuintla en relación a esta situación. Bueno, todas las medidas que conlleven cerrar la economía o cerrar actividades de las personas de economía restringida sería contraproducente. Nosotros creo que el país hasta ahorita se está recuperando a un 50 de todas las medidas del año pasado. No las estamos criticando, nosotros estamos hablando de la repercusión económica. Donde no hemos sentido mucho el golpe económico es por las remesas. Pero aún el tema, si las remesas no se distribuyen en la comercialización o en la compra, porque están cerrados los lugares,
entonces ¿cómo se mejora el flujo económico? O sea que cerrar sería totalmente desastroso. Bueno, yo creo que lo más importante es fortalecer los gobiernos locales, fortalecer la educación en el sentido de las medidas, de explicar por qué de las medidas y poner un poco de controles básicos en actividades que conocemos que son de alto contagio, por ejemplo, en la entrada a los mercados, se ha dado, por ejemplo, partidos de fútbol con gente, lo hemos visto, fiestas públicas. Yo creo que ahí se tiene que mantener los controles adecuados, ¿verdad? Y explicarle a la gente también, no se trata de ser represivo, sino de explicar. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Muchísimas gracias, Carlos. Hablamos ahora de información internacional. El juez de Minnesota que preside el juicio contra Derek Chauvin rechazó este miércoles una moción de la defensa para absolver al ex policía acusado de matar a George Floyd el año pasado, alegando que los fiscales no pudieron probar los cargos de asesinato y homicidio involuntario contra su cliente. Según el testimonio de David Flower, un patólogo forense retirado convocado por la defensa, consideró que Floyd tenía una delgadez significativa de todas sus arterias coronarias y junto con el fentanilo y la metanfetamina ingeridos por la víctima, así como el monóxido de carbono que respiraba y que salía del escape de la patrulla mientras estaba inmovilizado por Chauvin, contribuyeron a las causas de la muerte del afroestadounidense. Chauvin enfrenta hasta 40 años de prisión si es declarado culpable del cargo más grave, asesinato en segundo grado. Y la mujer policía que mató de un disparo al afroestadounidense Don Wright fue imputada este miércoles por homicidio involuntario. El domingo, Kim Potter le disparó a Wright cuando intentaba detenerlo en un control de tráfico. Ella afirma que iba a utilizar el inmovilizador Taser, pero que lo confundió con su arma de fuego. Potter, con 26 años de experiencia en la policía, podría ser condenada a un máximo de 10 años de cárcel de ser hallada culpable. La mujer de 48 años fue liberada con medidas cautelares en lo que se lleva a cabo el juicio por homicidio involuntario. El abogado de la familia del joven y activistas rechazan que los hechos hayan sido un accidente y que estas situaciones demuestran el rigor excesivo de la policía hacia la comunidad afroestadounidense. Y la compañía Blue Origin de Jeff Bezos lanzó este miércoles un cohete que tenía como tripulante un maniquí que viajó hasta el borde del espacio. La nave logró aterrizar con éxito. Blue Origin también quería ver qué también podía entrar y salir una tripulación de la cápsula. Los tripulantes probaron cinturones de seguridad y enlaces de radio antes del vuelo que duró unos 10 minutos. Uno de los objetivos de Blue Origin es que el público pueda pagar por un viaje de unos minutos o de unos días sin gravedad en el espacio, lo que abriría una ventana al turismo espacial. Next time, hopefully, when you and I are up in that capsule one day, we are going to be getting a nice air cushion underneath the capsule. And touchdown. Oh, it was beautiful. Absolutely spectacular. 4 personas fueron capturadas este jueves por su implicación en un caso de corrupción en el Ministerio de Salud. Según la Fiscalía Especial contra la Corrupción, se compraron batas por 1.3 millones de quetzales y tenían defectos. Edwin Pitán está en Torre de Tribunales y nos explica el caso. Edwin, muy buenas tardes. Un saludo cordial. Hace pocos minutos han terminado los operativos que han coordinado la Policía Nacional Civil y la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, en las cuales se detuvieron a 4 personas vinculadas a un caso de corrupción en el Ministerio de Salud. Según la primera información que ha dado a conocer la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, al inicio de la pandemia hubo una adquisición en esa cartera de salud de 20,000 batas, pero las empresas que entregaron esos productos a las autoridades de la cartera de salud pues incumplieron con algunas especificaciones, como por ejemplo que estos trajes especiales que estarían usando el personal médico tenían que estar esterilizados y no tenían esa característica según las primeras pesquisas de los fiscales del Ministerio Público. Por esa razón se han capturado a 4 personas. Para la adquisición de esas más de 20,000 batas invirtieron 1.3 millones de quetzales. Estas personas ya han sido trasladadas a Torre de Tribunales y en estos momentos están esperando
esperando que se inicie la audiencia en la cual se le hará saber el motivo de la detención en el juzgado cuarto penal. Mientras tanto, están esperando en los pastillos con custodia policial. Es de indicar que hay una persona que no fue capturada, es un ex viceministro de la cartera de Salud, por lo tanto, él continúa siendo buscado por las autoridades y es parte de los operativos que efectuaron hoy los agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público en cuanto a este nuevo caso de corrupción detectado en la cartera de Salud. Esto ocurrió al inicio de la pandemia en marzo de 2020. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Edwin, con esta información nos vamos a nuestra primera pausa, pero veamos qué es lo que viene en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Al volver, hay descontento por incumplimiento de salud en iniciar la segunda fase de vacunación en Quetzaltenango. Tampoco se conoce con certeza la nueva fecha que se suponía era hoy. Una de la tarde con 15 minutos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Vemos en este momento cómo se encuentra el tránsito en calle Martí 15 Avenida de la zona 6. Vemos carga vehicular en una de las áreas, sin embargo la otra vía se encuentra bastante libre para que usted pueda circular sin ningún problema. Recordemos que es un tránsito característico de esta hora de la tarde, pero no se reporta una carga vehicular significativa. Guatemala se encuentra enfrentando la tercera ola de casos de coronavirus. Sin embargo, hay un comportamiento en relación a los casos y pruebas que se están realizando por semana epidemiológica, que es la forma en la que el Ministerio de Salud suele determinar el comportamiento de la pandemia en el país. Pero es Andrea Domínguez quien nos explica un poco más. Andrea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Es un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Precisamente se prevé que esta semana, que se cataloga como la 15 en la semana epidemiológica de lo que va del 2021, pueda ser una de las peores del año en consideración a la pandemia, pues ya solo en uno de estos días hemos reportado 2,000 casos de coronavirus que han superado una cifra récord en toda la pandemia. Sin embargo, a ello se suma que también ha comenzado a darse un incremento durante todo este año de tamizajes o pruebas de coronavirus. Nosotros nos hemos movilizado hasta el IX de la zona 9, donde precisamente también acá acuden a realizarse muchas personas estos tamizajes, teniendo en cuenta que en este momento se encuentra un índice de positividad que ya alcanza el 21%, también el más alto de toda la pandemia. Pero ¿cómo se puede determinar que esta será una de las peores semanas? Para ello hemos realizado un análisis del comportamiento de la pandemia en las últimas 15 semanas epidemiológicas de este año, basados en dos aspectos. Primero, durante todo este año, la cantidad de pruebas de coronavirus han ido incrementando. Se ha logrado determinar, según los propios registros del Ministerio de Salud, que de la última semana de enero a la primera de febrero hay una caída de casos, más no de pruebas, ya que las mismas se han mantenido en un rango entre las 30,000 y 35,000 pruebas o tamizajes realizados por semana. A partir también de la semana epidemiológica número 7, que comenzó en la segunda mitad de febrero, comenzamos ya a experimentar una escalada de casos, pues nos habíamos estado manteniendo previo a esas semanas, incluso rondando el final de la segunda ola que comenzó en diciembre, entre los 3,000 casos confirmados de COVID por semana. Sin embargo, la semana pasada, una semana después de Semana Santa, ya logramos alcanzar en esa semana epidemiológica al menos 7,000 casos confirmados. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que de estas 15 semanas epidemiológicas que ya abarcan del 2021, la semana 13 es la única que rompe con el patrón, tanto en la cantidad de pruebas que se venían realizando como en la cantidad de casos. Esto se debe a que esa semana corresponde precisamente a la Semana Santa. Acá también hay una explicación estadística, Rocío, y para todos nuestros televidentes. Esto se debe ya que a muchos guatemaltecos ya en esta semana 13 epidemiológica de la Semana Santa se encontraban de vacaciones y algunos habían decidido irse a diversos puntos turísticos o quedarse incluso en sus casas, y ante ello se logra registrar incluso una cantidad de 13,000 pruebas durante esta semana, cuando habíamos estado rondando entre las 30 y 35,000 por semana. Sin embargo, en la semana epidemiológica número 14,
14, que comenzó el lunes 5 de abril, precisamente después de Semana Santa, se ha podido observar que este patrón cambió, pues cientos de personas han llegado a las diferentes áreas, puestos o unidades móviles a tratar de realizarse pruebas de coronavirus. Esto se da una semana posterior a la Semana Mayor, en donde ya se ha logrado realizar al menos 45 tamizajes en tan solo esta prueba, algo similar a lo que ocurría en la semana de febrero. Pero es muy importante determinar que tan solo este número se está dando 15 días después de la Semana Santa y se prevé precisamente que esta semana epidemiológica en la que actualmente nos encontramos y que comenzó este lunes pero finalizará el próximo domingo, ya pudiesen empezarse a dar muchos más casos, pues estamos a 3 días de que esta semana epidemiológica concluya y se han realizado ya casi las 35,000 pruebas, similares al porcentaje que se tenían en febrero, a diferencia incluso de que acá ya se está empezando a dar que la cantidad de casos que se estaban reportando para febrero eran incluso los mismos que se venían reportando una semana previa a Semana Santa, que son los picos más grandes que se tienen en todo lo que va del año. Pero es muy importante incluso resaltar que ya solo en el mes de abril hemos logrado determinar que el Ministerio de Salud ha realizado casi 88,000 pruebas, de las cuales se ha logrado determinar que al menos 13,000 personas han dado positivo a coronavirus y según han explicado las propias autoridades del Ministerio de Salud, sería ya esta semana epidemiológica que concluye y previo al inicio de la semana epidemiológica número 16, que empezaría la siguiente semana, cuando ya la red hospitalaria pudiese comenzarse a ver más desbordada de lo que en este momento se encuentra, pues ahora está en una ocupación del 75% e incluso hay hospitales que con el porcentaje que se tiene en este momento, que no es similar al que se tenía durante junio, julio y agosto de 2020, cuando llegábamos al pico de la primera ola y los hospitales estaban en su capacidad al 90%, sí hay hospitales que han comenzado ya a enviar a pacientes a sus casas con oxígeno. Esto se debe también por otro patrón que las mismas autoridades del Ministerio de Salud han indicado. Entre junio y agosto, cuando se detectó la primera ola y el primer pico de esta ola de casos de coronavirus, había un factor determinante. La gran mayoría de los guatemaltecos se encontraba en sus hogares y por ende el resto de áreas de emergencias o patologías no COVID se encontraban un poco más libres y por ende había más disponibilidad de camas. Sin embargo, ya el país este 2021 con las puertas abiertas a todos los sectores e incluso después de Semana Santa, ya las emergencias no COVID en los hospitales han comenzado a desbordar. Algunos, por ejemplo, como el San Juan de Dios, en este momento se encuentran en las emergencias no COVID por arriba del 135% de su ocupación y mientras tanto de 200 camas que tenían destinadas para la primera ola, que era en 2020, ahora solo tienen 65 camas, las cuales ya se encuentran completamente llenas. Con esta información y con imágenes de Elmer Vargas, yo retorno a los estudios centrales. Andrea, muchísimas gracias. Y justo por la situación que nos mencionas, el día de mañana se anunciarán nuevas disposiciones. Se conoce ya de manera preliminar algunas de las acciones que podrían implementarse por parte de las autoridades. El día de ayer, pues el presidente Yamatei anunciaba que había mantenido una reunión con el sector privado y que el día de mañana, previo a anunciar estas nuevas disposiciones, pues tendría una reunión con su gabinete. ¿Podrías ampliarnos un poco más? Así es, Rocío, dentro de lo poco que el presidente Alejandro Yamatei anunció y que incluso ha dejado ver es que las medidas que se podrían estar tomando sería cerrar el ingreso de algunos turistas o pasajeros de países en los cuales actualmente se está registrando la cepa brasileña, que es una de las cepas más fuertes, que si bien en este momento en Guatemala ya se encuentra la cepa californiana, él ha señalado que esta lo único que hace es que sea un 20% más contagiosa y que por ende se puedan estar registrando una mayor cantidad de casos. Pero ahora lo que van a buscar y que dejó entrever en lo poco que él anunciaba el día de ayer era que se buscará evitar que pueda ingresar este tipo de cepa, como por ejemplo la brasileña, y que incluso él señalaba que ya uno de los casos más cercanos se
reportaba en Panamá, es porque la brasileña es mucho más agresiva y esta genera incluso porcentajes de mortalidad mucho más altas que la cepa californiana o la que actualmente estaba en Guatemala. Son las únicas cosas que él ha determinado. Sin embargo, sí le ha solicitado a los alcaldes que puedan poner o imponer en este caso medidas propias, pero que también se cumplan las medidas que actualmente están. Es ante ello que hemos podido observar cómo desde la semana pasada, Rocío, ya hay algunos municipios que están cancelando desde las actividades religiosas, deportivas, incluso las autorizaciones para eventos mayores, y asimismo hay departamentos como Izabal que están incluso señalando que todas aquellas personas que no usen la mascarilla podrían ser consignados por los agentes de la Policía Nacional Civil, pero será hasta este viernes, como tú tal lo precisabas, que luego de la reunión de gabinete que se lleva entre 4 de la tarde y 6 de la tarde, exista ya una cadena nacional para que él anuncie las medidas más drásticas, pero a ello también se suma que empieza a anunciar cuáles serán las fechas de distribución en las cuales podrían estar viniendo las vacunas de COVID, de AstraZeneca, en este caso, las vacunas rusas, y cuál sería el calendario de la distribución para las personas de la fase 2. Esto es parte, Rocío, de lo que hasta el momento ha confirmado el propio presidente Alejandro Yamatei. Andrea, muchísimas gracias por esta información. Nosotros estaremos atentos y transmitiendo la cadena nacional para que sintonice Guatevisión. Continuamos ahora con información departamental. Aunque el Ministerio de Salud había informado que la segunda fase de vacunación iniciaría hoy, incumplió. Y es incierto cuándo se inmunizará a mayores de 70 años. Sobre este tema, nuestra compañera María Longo nos informa. Adelante. Feliz tarde, Rocío, y a toda la audiencia de Guatevisión. En efecto, el Ministerio de Salud había anunciado que a partir de este día 15 de abril se iniciaría la vacunación de la segunda fase, es decir, a los adultos mayores de 70 años. Pero esto no ocurrió y en Quetzaltenango, como en el resto del país, se continúa con la primera fase. Sí, pues continuamos con la primera fase, ¿verdad? Donde se incluye el personal de salud, enfermería, médicos y personas que entran dentro de la primera fase. Continuamos con personas individuales que se inscribieron a través de la plataforma y personas de clínicas, ¿verdad? Médicos, enfermeras que también fueron inscritos como personal de salud institucional. Con previa cita, pues se les ha estado llamando un día antes para poderlos citar y que ellos vengan ya con todos los requisitos, ¿verdad?, que se les está solicitando. Además del incumplimiento en la fecha, el inicio de la inmunización de personas mayores de 70 años es incierto, pues el personal de salud no ha sido notificado de alguna fecha exacta. Aún no nos han dado lineamientos del ministerio, en eso estamos, esperamos que esta semana, ¿verdad?, antes de finalizar, pues nos puedan dar ya los lineamientos para poder ya optar a la segunda fase, que sería con los adultos mayores. Esperamos brindarles un buen servicio. De acuerdo con el personal de los centros de vacunación, cuando llegue el momento de que inicie la segunda fase, se harán algunas modificaciones a los centros de vacunación para adecuarlos y que sea más factible poder atender a los adultos mayores. Vamos a tener otro puesto de vacunación y aparte de eso, ¿verdad?, pues se van a hacer algunas modificaciones a nuestros puestos de vacunación, ya que sabemos que algunas personas pues no van a poder caminar o van a tener dificultad al momento en que lo... Aunque la población percibe un proceso de vacunación lento, el personal de salud asegura que han vacunado de 250 a 500 personas al día. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. María, muchísimas gracias por esta información. Nos vamos a una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Guatemala se muestra al mundo con su revista Beyond Expectations. ¿De qué se trata? Se lo contamos en breve. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos en este momento con Pamela Valdés a conocer el pronóstico del clima para los próximos días.
Rocío, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima para las próximas horas a lo largo del territorio nacional. Y como pueden observar en pantalla, continúan las condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte también del territorio nacional, altas en las temperaturas durante el día y la tarde. Esto favorecerá a la presencia de algunas lloviznas y actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional para que ustedes en casa lo puedan tomar en consideración. A continuación, las condiciones climáticas para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el viernes y el fin de semana, sábado y domingo, actividad eléctrica en horas de la tarde y o noche, y las temperaturas máximas estarán registrando entre los 25 a los 26 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol y como pueden observar en pantalla, lo esperamos a las 5:48 de la mañana y se ocultará a las 6:16 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, Rocío. Pamela, muchísimas gracias. Y este jueves AGEXPORT entregó a las autoridades del Ministerio de Economía, de Relaciones Exteriores y del INGUAT la revista Guatemala Beyond Expectations, que busca mostrarle al mundo datos de Guatemala para que puedan invertir en el país. Paula Osaeta nos tiene la información. Adelante. Rocío, buenas tardes. Esta es la tercera edición de la revista Guatemala Beyond Expectations, que muestra los datos relacionados al Producto Interno Bruto, exportaciones, oportunidades de crecimiento de diferentes sectores y la posición del país, que es un gran beneficio. Esto para poder llamar la atención de otros países y que inviertan. Desde el 2017 sumamos esfuerzos para generar un documento que resume todo el potencial que el país tiene en todos los aspectos: industria, turismo, historia, economía y muchos más, el cual hemos llamado Guatemala Beyond Expectations. Este año se concluyó la tercera edición, un aporte innovador y creativo de empresas y entidades público y privadas para la reactivación económica y generación de empleo que nuestro país está construyendo. Este es un proyecto de país que nació hace más de 3 años ya, el cual ha destacado cómo el trabajo en equipo y alianzas entre el sector público y privado pueden lograr la atracción de inversiones, promoviendo conjuntamente las ventajas competitivas y el potencial que Guatemala tiene a nivel mundial. Con las 2 ediciones anteriores de la revista Guatemala Beyond Expectations, no solo alcanzamos a ser un medio de facilitación de información, sino sobre todo nos convertimos en un movimiento, llegando a diferentes naciones y dando a conocer la Guatemala moderna, productiva, vanguardista y tecnológica. Hasta el momento se han logrado $250 millones en inversión extranjera. La meta para este año es llegar a los 1.200, pero esto se lograría según autoridades de AGEXPORT, con por ejemplo la ley antitrámites y la de zonas francas. Y estamos pues ya en algunos casos tocando a las primeras empresas para darles una mejor imagen de lo que es el país. Y por otro lado pues también, por supuesto, preparándonos para hacer la mejor presentación e imagen que el país requiere para que estas empresas acepten y tengan interés de venir a nuestro país. En este caso, pues el convenio aspira a que Guatemala sea un hub regional en 4 sectores. Esos 4 sectores se consideran dentro de la estrategia como sectores que probablemente el país hoy no tenga tanto, a excepción de uno de ellos, pero que pueda dar, como quien dijera, no un paso, sino un gran salto. Y ese gran salto implicaría traer tecnología nueva, empresas en actividades que el país hoy no tiene mayor incidencia, y que eso provoque un desarrollo adicional. La revista tiene 12 secciones, se imprimieron 20,000 ejemplares y se diseñó un plan de distribución en ferias internacionales, en congresos, simposios y envíos centralizados para tener presencia en Asia, Europa y Medio Oriente. Rocío, esta es la información que yo tengo hasta el momento. Regreso contigo. Paola, que tengas una excelente tarde. Continuamos con más noticias. La bancada WINAC citó hoy a funcionarios de la CONRED, la PDH y el Ministerio de Agricultura para monitorear el avance de los flujos de lava arrojados por el volcán de Pacaya en las comunidades cercanas. Conocemos en este momento la información con Carlos Raúl Kessler. Así es, Rocío, buenas tardes. Me encuentro frente al edificio 710, en donde la bancada WINAC llevó a cabo la citación con autoridades de la CONRED, que revelaron que existe un plan de evacuación para los vecinos
de las aldeas El Rodeo y El Patrocinio, cercanas al volcán de Pacaya, pero que se ejecutará hasta el momento que consideren oportuno. Hasta hoy, la primera vivienda de la aldea El Patrocinio se encuentra a unos 510 metros del primer flujo de lava. Y eso es lo que yo necesito que ustedes establecieran. ¿En qué momento vamos a intervenir? Y cuando un volcanólogo me dice, el Pacaya nos está dando tiempo. O sea, ¿nos está dando tiempo de qué? Para que evacuemos, para que tomemos medidas de prevención. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer. En esa misma reunión, autoridades del Ministerio de Agricultura explicaron los daños que existen en las plantaciones del área, específicamente en los cultivos de café y aguacate. Sin embargo, no especificaron cómo las erupciones afectan a los ganaderos. No hay un inventario específico del tema pecuario. Así es que nosotros pedimos a los representantes de la municipalidad en la visita que hicimos que aunáramos esfuerzos para establecer un inventario de pecuario del área. ¿De cuántos animales estamos hablando? Porque si no vamos a hablar solo de lo que vamos viendo. Tiene que existir el inventario pecuario para poder observar qué es lo que hay y qué es lo que se atiende. Hoy el volcán de Pacaya cumple 70 días de erupción. Es uno de los 3 colosos activos en Guatemala, junto con el volcán de Fuego y el Santiaguito. Con imágenes de María René Barrientos, se reportó para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Carlos, muchísimas gracias. Abrimos ahora nuestro espacio de Guatereporta y agradecemos a todos los televidentes que nos han hecho llegar sus mensajes, videos, imágenes y denuncias. CFS, Corredores de Seguros. 17 años contigo asegurándote. Cotiza tu seguro con nosotros al teléfono 2387-9999. Presenta. Un grupo de familias del barrio La Reformita fueron apoyados con la donación de agua. Cabe agregar que este sector ha sido afectado por la falta de agua entubada. Este es el reporte que nos compartió nuestro televidente Eric. Les agradecemos porque tuvieron el acuerdo de nosotros. Miren que sin agua hemos estado padeciendo. Nunca se había dado esto, pero mire ahora no teníamos agua, pero ni para hacer café siquiera. Oh, gracias a él. ¿Aproximadamente cuántos días llevan ustedes sin agua? Como unas 2 semanas. ¿Y ya pidieron alguna solución a las personas encargadas? Sí, pero lo que dicen que se quemó la bomba, pero nosotros decimos que si se quemó la bomba, el pueblo de Monja siempre vienen a las piscinas, ¿verdad?, a abastecerse de agua. Pero no, porque no miramos gente de que esté aquí. Se los agradecemos porque se acordaron siempre de nosotros y nos necesitamos. Damos paso al reporte de Verónica Irungaray desde Parramos, Chimaltenango. Nuestra televidente nos compartió una fotografía en la que destaca una flor amarilla. Además nos escribió el siguiente mensaje: felicitaciones por el trabajo que hacen, sigan adelante. Es turno de Axel Marroquín desde Chinautla. Nuestro televidente nos compartió fotografías del volcán de Pacaya. Por último, el reporte de Blanca Barrios de Estrada de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla. Ella nos compartió el paisaje en donde destacan los volcanes Agua, Fuego y Acatenango. Dale tranquilidad a tu familia al estar asegurado. Asegura tu vehículo, tu casa o empresa. Pide tu cotización al teléfono 2387-9999. Presentó. Y nos trasladamos a Villanueva, lugar donde se inauguró una feria de prevención contra la violencia. Esto para motivar a la población a que busque maneras más sanas de entretenerse. Conocemos en este momento la información con María José Bonilla. Gracias, Rocío. Así es, el día de hoy nos encontramos en el Parque Central de Villanueva, lugar donde autoridades de la Embajada de Estados Unidos junto con la Municipalidad de Villanueva inauguran las nuevas escuelas móviles antiviolencia. Esto con el fin de crear espacios recreativos donde los jóvenes y los niños puedan divertirse de manera sana, sin necesidad de recurrir a las calles. Nosotros trabajamos por el bienestar de la niñez, trabajamos programas de prevención y yo trabajo específicamente con los niños de la primera infancia. Como por toda esta pandemia y todo, nos sentimos algo agobiados los niños, ¿verdad? Y esta feria es como sentirse uno libre,
por lo menos salir un momento de casa, protegernos bien, ¿va? Como traemos mascarilla y todo, entonces, ¿se siente bien? Ya lo escuchamos, Rocío, estos centros recreativos serán de mucha importancia para la población villanovana, especialmente para los jóvenes y adolescentes que debido a la pandemia no pudieron regresar a clases ni mucho menos tener esta convivencia social con sus compañeros de clase. Con esta información y con imágenes de Eric Ávila, yo retorno a Estudios Centrales, reportó para Noticiero Guatevisión María José Bonilla. María José, y simultáneamente a esta actividad se registró un ataque armado frente a la escuela Tecunumán en Bárcenas, Villanueva. Los bomberos municipales departamentales acudieron a la emergencia que continúa en desarrollo. Así que quédese con nosotros y le contaremos más detalles. Al volver, le tenemos los detalles de la variante del coronavirus brasileña. ¿Qué es eso que la hace más contagiosa y temerosa? Se lo contamos cuando regresemos. El proyecto de construcción del mercado de Minerva en la zona 2 de Huehuetenango está suspendido desde el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, por lo que autoridades ediles buscan una salida para que se pueda retomar y concluir para atender el comercio informal. Mike Castillo nos informa. Muy buenas tardes. Excelente provecho para usted, muy buenas tardes en los estudios. Uno de los proyectos que se arrancó en la administración del expresidente Otto Pérez Molina y que tenía todas las expectativas para solucionar el tema de las ventas informales en Huehuetenango sigue siendo un monumento abandonado. El proyecto de la construcción del mercadito de Minerva, que inicialmente se le había asignado un presupuesto de 19.9 millones de quetzales y que únicamente se asignaron 6 millones a la obra, se encuentra abandonada y sigue siendo uno de los principales reclamos de la población huehueteca, pues esta solución aún no llega y el problema es aún más grande. Se le pueda dar solución a los obstáculos que se han presentado para que se pueda realizar la obra del mercadito de Minerva en la zona 2. Pues yo estoy entusiasmado que este pueda ser el génesis de la solución del problema. Hoy definitivamente pues no encontramos respuestas a muchas de nuestras inquietudes, sin embargo este proceso ya comenzó. Las autoridades han iniciado gestiones para desentrampar el proceso, pues varias denuncias penales detienen que se pueda concluir esta obra. Si se tienen ya los dictámenes y que no se puede continuar con el mismo, es muy difícil. Es decir, tendría que la municipalidad presentar una serie de estudios que indiquen que ya es factible hacerse la construcción, ¿verdad?, para que esto pueda continuar. El proyecto tiene ejecutados aproximadamente como 7 millones de quetzales, ¿sí? Ya hace varios años que quedó suspendido el proyecto y pues ahorita precisamente por eso es de que queremos ver de qué manera podemos accionar para poder ver cuál es la viabilidad que se le puede dar al proyecto, ya que sabemos que la gente de Huehuetenango tiene bastante necesidad en relación a los comercios informales. Hasta ahora las autoridades municipales aseguran que se espera con la integración de una mesa técnica poder avanzar y que esto permita establecer cuál es el estatus del proyecto y poder asignarles fondos para que se concluya este proyecto de suma trascendencia para el departamento. Es el reporte que tengo a esta hora. Con esta información regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Mike, continuamos con información departamental. El exagerado cobro del costo del pasaje en los buses que viajan de Quiché a Guatemala está desesperando a los usuarios en el departamento. A esto se une que los pilotos y ayudantes sobrecargan las unidades sin mantener las medidas de bioseguridad. Vamos con Héctor Cordero para que nos cuente más detalles. Héctor, ¿cómo estás? Rocío, buenas tardes. La inconformidad de la mayoría de vecinos en el departamento del Quiché se incrementa en relación al alto costo del pasaje que va desde el Quiché hacia Guatemala. Un 50% más del costo del pasaje que los usuarios tienen que pagar. Esto debido a los cambios que se dieron por la pandemia. Sin embargo, los acuerdos eran que únicamente se podía llevar el 50% del total del cupo de las unidades y esto no se respeta desde hace muchos meses. Sabemos pues que anteriormente para ir a la capital se cobraba 35 quetzales
y ahora pues con la pandemia se está cobrando 70. Y lo peor dice que la Semana Santa estuvieron cobrando 80 la ida y 80 la venida. Entonces la población lo que pide es que se normalice ya, digamos, el cobro del pasaje. En carreteras como esta, donde estoy ubicado en este momento en Santa Cruz del Quiché, los operativos de la Policía Nacional Civil generalmente son para verificar vehículos livianos y no hablar de representantes de la Dirección General de Transportes, la cual pues nunca llega a Quiché. Esto es lo que tenemos hasta el momento desde el departamento, informó para Noticiero Guatevisión Héctor Cordero. Héctor, muchísimas gracias. Una realidad que se replica en varios puntos de nuestro país. Es bastante el descontento por parte de los usuarios, incluso lo hemos visto a través de nuestros mensajes que nos llegan al WhatsApp de Guate Reporta. Hablamos ahora de información del mundo. La India superó este jueves por primera vez la barrera de los 200,000 casos diarios de COVID-19. Este nuevo pico de contagios en esta segunda ola supera día tras día los récords previos en el país asiático. Mientras tanto, la campaña de vacunación avanza como única salida aparente a esta crisis. Después de haber bajado la guardia permitiendo la celebración de fiestas religiosas multitudinarias, mítines políticos y eventos deportivos, India registró 2 millones de nuevos contagios este mes, una cifra que parece que seguirá creciendo. La nueva ola dio lugar a restricciones y confinamientos parciales en muchos estados y territorios gravemente afectados. Premios Nobel y exmandatarios pidieron al presidente estadounidense Joe Biden una suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. Entre los 170 firmantes están el expresidente de Francia, François Hollande, y el ex primer ministro británico Gordon Brown. El texto propone hacer una pausa en algunas de las obligaciones de acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio para que cualquier país pueda producir la vacuna sin preocuparse de disponer de la patente. Para los autores de la misiva, esta medida es una etapa vital y necesaria para acabar con la pandemia. Y la variante del coronavirus de Brasil, que ahora se encuentra en varios países del mundo, parece ser más contagiosa y puede evadir la inmunidad proporcionada por una infección pasada. Pero, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento de esta variante? Nosotros le damos los detalles. La variante brasileña del coronavirus, denominada P1, es poco conocida, pero ha despertado alarmas en el mundo porque es más contagiosa. Fue detectada en diciembre pasado en la ciudad de Manaus, la capital del estado de Amazonas, pero fue identificada como una nueva variante en enero en Japón, cuando llegaron personas infectadas de esa región brasileña. Es una variante preocupante además porque tiene una capacidad de transmisión muy grande. La carga del virus que cada persona lleva de la variante es mucho mayor, y con eso una persona logra infectar a más personas. Entonces, sin duda, la variante P1 es más transmisible, es indiscutible. La variante ya fue detectada también en varios países de América del Sur, como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú y Venezuela. También llegó a Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia. La P1 tiene numerosas variaciones en la proteína Spike, a través de la cual el virus ingresa de manera más eficiente a las células para infectarlas. Posee una mutación que demanda más anticuerpos para resistir al virus, pero ningún estudio ha concluido que sea más letal. Expertos atribuyen la escalada de muertes en Brasil en las últimas semanas al colapso en los hospitales, ante un aumento de contagios y a que la población ha relajado las medidas de prevención. Varios países han suspendido vuelos con el gigante sudamericano, epicentro de la pandemia. A pesar de que no tenemos certeza de que sea más letal, mi perspectiva es que es más letal. Estamos perdiendo más brasileños a causa de la variante que está circulando en nuestra población. Entonces, claro, si yo fuese jefe de Estado de otro país, yo haría todo por evitar que esta variante entrara a mi país y se diseminara. La variante se propagó por casi todo el país, aunque faltan datos para medir en qué porcentaje influye en los contagios en cada región. La circulación descontrolada del virus ha dado lugar a nuevas mutaciones, como la P2, que circula en Río de Janeiro, o la P4, detectada en Belo Horizonte. Para detenerlas, los expertos recomiendan tener dosis suficientes para la vacunación en masa y un confinamiento al mismo tiempo, como Inglaterra o Israel. Estudios preliminares demostraron que la vacuna china CoronaVac, la más usada en Brasil, es eficaz ante la P1, al igual que la de Pfizer y la de AstraZeneca.
Nos despedimos de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Este miércoles el Cristo Redentor de Río de Janeiro se pintó de verde y amarillo, los colores de la bandera de Brasil, en una ceremonia para recordar que faltan 100 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio. La iniciativa tuvo el objetivo de recordar a todos cómo el deporte puede inspirar en la lucha contra la COVID-19. Con sus brazos abiertos, el monumento más simbólico de Río de Janeiro se vistió con la camisa de Brasil y pidió disciplina, respeto, foco, superación, determinación y coraje en una proyección que duró 2 horas. Mi nombre es Rocío Lazo y como siempre, ha sido un gusto y un placer informarle.